La historia de los descubrimientos científicos está llena de aciertos, pero también de malos entendidos y errores. En especial vamos a ocuparnos aquí de aquellos que conciernen a la astronomía, tanto en el intento de conocer la naturaleza del universo próximo, que se circunscribe al sistema solar, como del otro, el lejano, ese universo profundo que abarca todo lo existente, más allá de nuestro diminuto entorno planetario alrededor del Sol. Como que los seres humanos desde siempre nos hemos hecho preguntas sobre la naturaleza de los astros y hasta sentimos la necesidad de vernos de alguna manera relacionados con ellos. Los caminos transitados en la búsqueda de esa relación de la humanidad con los cuerpos celestes, no siempre fueron los correctos. Y muchas veces tampoco ayudaron las épocas. Pero a pesar de los tiempos de rigor, no propensos a la libertad de ideas, hubo siempre personas cuyas voces que se alzaron en contra del pensamiento oficial, y lo hicieron bajo riesgo de severas sanciones y represalias. Pero gracias a esas personas y a sus voces, prosperaron las civilizaciones y aprendimos cosas que de otra forma hubiesen permanecido eternamente ocultas a la gente. Y aunque no siempre se aplicó la violencia y la censura en contra de esos que opinaban diferente, fueron objeto de descrédito, de burla y desconsideración. Mostrar toda esa realidad es la idea principal de este trabajo, esperando que les guste y que sea aprovechado luego por ustedes para fines educativos que enriquezcan a nuestros ciudadanos. Mucho se habla de los grandes conocimientos que los antiguos egipcios, babilonios, persas, mayas, chinos y otros fundadores de las primeras civilizaciones, tenían en materia de astronomía. Pero la verdad es que muy poco sabían esos pueblos sobre las realidades de los cielos que estaban por encima de sus cabezas. Sabían sí, cómo orientarse por los astros, usándolos como guías para cruzar el mar y los desiertos. Crearon también un sistema calendario fundamentándose en los ciclos del Sol, de la Luna y de las constelaciones. Aprendieron inclusive a predecir los eclipses. Pero de allí no pasaron. Sus concepciones cosmológicas eran completamente equivocadas. Se partía de la base de un cielo rígido con forma de bóveda a la que se adherían las estrellas, todas a la misma distancia del centro, ocupado por la Tierra. No tenían una explicación certera sobre la naturaleza de las estrellas, las cuales fueron vistas como lámparas colgadas del firmamento por los dioses, que las distribuyeron en figuras para así poder marcar las diferentes estaciones. Mucho menos se sabía sobre el Sol, la Luna y los planetas, que a diferencia de las anteriores, se movían en la bóveda cambiando de una constelación a otra. Ese movimiento hizo que se los consideraran dioses. Los sacerdotes astrólogos reconocieron prontamente un vínculo apreciable entre las figuras que adornaban el cielo y las épocas del año. Las constelaciones iban con el tiempo, cambiando en la bóveda, anunciando así el fin de una estación y el comienzo de otra. Esto posiblemente haya sido la causa de la falsa creencia de que los astros podían revelar el futuro de los reinos y las personas, y hasta tener influencia en el mismo. Y por eso se escribieron los primeros horóscopos. Al camino que hace en el firmamento, el Sol, la Luna y los planetas, entre las constelaciones, se lo llamó zodíaco y fue dividido en 12 partes, referida cada parte a una figura o constelación. Esa división coincidía con los 12 meses lunares del ciclo de estaciones, de modo que el Sol pasaría un mes en cada casilla. Pero las constelaciones por las que pasan esos astros siempre fueron 13, pues hay una casilla compartida por las constelaciones de Escorpión y Ofiuco. Este es el primer error visible de la astrología. Hasta hoy los astrólogos no han reconocido a Ofiuco como auténtica constelación zodiacal. La necesidad de explicar los movimientos de los astros, sobre todo los de los planetas,
llevó a la construcción por parte de los filósofos astrónomos, de modelos teóricos del universo que resolvieran la cuestión. Pero estos modelos debían seguir ciertas reglas preestablecidas. La Tierra debía ocupar el centro del universo, mientras que todo lo demás, de una forma u otra, se movía a su alrededor en órbitas estrictamente circulares. Y así estos modelos resultaron ser más artísticos que científicos y no lograban su propósito, el de predecir las futuras posiciones planetarias. De todos los anteriores, el modelo geocéntrico de Ptolomeo, astrónomo del siglo II después de Cristo, se impuso como modelo oficial, teniendo una vigencia de 15 siglos. Pero su poca precisión, que exigió varias modificaciones infructuosas, condujo a un rechazo lento y silencioso pero efectivo por parte de los astrónomos. Un hombre de iglesia del Renacimiento llamado Nicolás Copérnico, resolvió el problema de los movimientos planetarios de manera gráfica, sustituyendo en el centro del modelo a la Tierra por el Sol. El sistema se volvía más simple, como los astrónomos pedían, pero esto atentaba contra la doctrina impartida por la Iglesia en forma tradicional, lo que significaba un enfrentamiento con dicha institución. Copérnico nunca afirmó que su modelo fuera real. Era simplemente una hipótesis, y que tampoco fue el primero en anunciarla, puesto que unos 300 años antes de Cristo, el astrónomo griego Aristarco de Samos, ya lo había hecho. En 1609, el astrónomo italiano Galileo Galilei dirige un rudimentario telescopio a los cielos con el que puede ver que los planetas tienen fases. También observa un sistema de satélites en torno a Júpiter y ambas cosas lo llevan a pensar en las ideas de Copérnico. Era la primera vez que la humanidad iba a saber la verdadera naturaleza de estos cuerpos que en la antigüedad se los creía dioses y que posteriormente, una vez perdido su carácter divino, se los consideraban como parte de un gigantesco reloj cósmico creado por Dios para que el hombre se maravillara con su grandeza. Galileo entendió que eran objetos orbitando alrededor del Sol y no de la Tierra. Defendió así el sistema heliocéntrico y cambió el curso del conocimiento astronómico, terminando inclusive con el pensamiento escolástico. Pero sus actitudes rebeldes lo llevaron a un proceso judicial que terminó con un arresto domiciliario hasta su muerte. Galileo se equivocó cuando pretendió explicar el fenómeno de las mareas como una consecuencia de la supuesta rotación que debía tener la Tierra en el modelo por él defendido. Pero así se justificaba un solo levantamiento de las aguas por día cuando sabido era que en muchos lugares se producían dos. Este error fue usado en su contra durante el proceso. 400 años después, la ONU declaró al año 2009 como Año Internacional de la Astronomía, mientras que el Papa Juan Pablo II levantó la sanción eclesiástica que pesaba sobre su alma. La historia de Galileo Galilei está llena de muchas verdades pero también de algunas fantasías. Era un hombre corpulento y sumamente inteligente cuyas deducciones eran brillantes y acertadas. Pero no gozaba de simpatía por parte de la comunidad científica de la época, debido a su visible sentimiento de superioridad, lo que lo llevó a ser excluido de ciertos encuentros entre sabios de la época. Siendo él, creyente en Dios, combatió el llamado pensamiento escolástico, que limitaba la investigación científica de la época. Dicho pensamiento estipulaba que, lo no mencionado en las Sagradas Escrituras, no debía ser investigado pues no era del agrado de Dios. Sabemos que hasta ciertos textos bíblicos fueron interpretados de manera tal, que se ajustaran a dicha regla. Tal es el caso de la carta de San Pablo a los romanos, donde la intención del apóstol de exigir humildad, fuera interpretada con la prohibición de escudriñar los cielos. No es cierto que Galileo pronunciara en el fin de su proceso la frase eppur si muove, que significa, sin embargo se mueve,
como tampoco es cierto que haya sido torturado para confesarse culpable y ni siquiera se cumplió con el protocolo de enseñarle previamente los instrumentos de tortura. El proceso en su contra no fue a causa de sus ideas científicas sino debido a sus actitudes y procederes desafiantes de la autoridad religiosa. El Papa Urbano VIII, que fuera amigo suyo y que participara de muchas tertulias con el astrónomo, nunca firmó el acta de su sentencia. En el Renacimiento hubo astrónomos que intentaron armonizar las concepciones geocéntrica de Ptolomeo y heliocéntrica de Copérnico, del sistema planetario que tantas fricciones producían. Tales los casos de Tycho Brahe y de Giordano Bruno, que presentaron sendos modelos mezcla de una y otra hipótesis. Es que todo era aceptado con tal de que la Tierra siguiera de alguna manera siendo el centro del universo. Por su parte el astrónomo alemán Johannes Kepler, que con sus dos primeras leyes innovara los movimientos planetarios convirtiendo sus tradicionales órbitas circulares en elipses, estaba convencido de que siendo el Dios creador del universo un ser de armonía, había hecho un sistema acorde a la misma en el cual las distancias al Sol, y los períodos de traslación de los cuerpos alrededor de este, debían estar relacionados. Tardó unos 10 años pero al fin logró establecer dicha relación. Su tercera ley lleva así el nombre de armónica o de los períodos. Si bien Galileo es considerado el fundador de la ciencia experimental moderna, se puede decir que Kepler es el padre de la astronomía moderna, aunque paradójicamente si bien sus leyes dieron forma definitiva al sistema de planetas, no fueron acogidas con beneplácito por los científicos de su época. Se cuenta que incluso Galileo nunca las tuvo en cuenta. Pasado el Renacimiento, los descubrimientos astronómicos se multiplican. Isaac Newton complementa las leyes de Kepler con su célebre ley de gravitación universal. Por su parte, su contemporáneo Edmond Halley, termina definitivamente con la idea de una bóveda rígida al comprobar que algunas estrellas han variado con el tiempo sus coordenadas celestes registradas por astrónomos de la antigüedad griega como Hiparco. Las observaciones que William Herschel hace de la Vía Láctea, le sugieren un universo con forma de disco abultado en el centro, que es donde está el Sol y que supuestamente se mueve en torno a él. De alguna manera, ya que la humanidad en la Tierra no estaba en el centro de la creación, al menos lo estaría cerca. Tal afirmación no resultó verdad. Ya en el siglo XX, los modernos telescopios muestran imágenes cada vez más reveladoras de las realidades del cosmos. El astrónomo Edwin Hubble logra demostrar allá por los años 20, que algunas formaciones que se creían nubes, eran en realidad conglomerados de estrellas, o sea galaxias semejantes a la nuestra, a la Vía Láctea. Pero el descubrimiento no queda ahí. También mide mediante técnicas espectrales los movimientos de las mismas, entendiendo que éstas se separan en un verdadero proceso de expansión. El universo era mucho más grande de lo que siempre se había imaginado, y también mucho más dinámico.